Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la feria de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 hasta el 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te haré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 1. San Pablo dirige su mensaje a una comunidad cristiana compuesta principalmente por personas humildes y sencillas. Les recuerda que no fueron los sabios, poderosos o nobles según los criterios del mundo quienes fueron llamados por Dios, sino aquellos que el mundo consideraba débiles, necios y despreciables. A través de esta elección, Dios manifiesta su poder y sabiduría, subvirtiendo los valores y criterios humanos.
Si nosotros miramos el versículo 26, podemos titular muy bien este texto como el llamado de Dios a los humildes. Dice el texto: mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. San Pablo nos invita a considerar nuestra propia llamada en Cristo. La palabra griega aquí, klesis, que se traduce como llamada o vocación. Esta llamada no se basa en nuestras cualidades humanas, sino en la gracia divina. El versículo 27 dice: ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Dios no elige a las personas según su estatus social, riqueza o poder, sino según su propósito y voluntad. Los débiles y necios, que en hebreo débiles es astenes, y necios, que en griego sería moros, del mundo, son elegidos para avergonzar a los poderosos y sabios. Miremos el versículo 28, que podemos muy bien titular la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Dice el versículo 28: lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. En el contexto histórico, la comunidad de Corinto estaba influenciada por las filosofías griegas que valoraban la sabiduría y el conocimiento humano. San Pablo contrasta esta sabiduría del mundo, que en griego sería Sofía toukosmou, con la sabiduría de Dios que se manifiesta en la cruz de Cristo. Esta sabiduría divina es paradójica. Lo que el mundo considera necedad, Dios lo utiliza para llevar a cabo su plan de salvación. San Pablo afirma que Cristo se ha convertido en nuestra justicia, santificación y redención. Aquí la palabra griega dikaiosine significa justicia o rectitud. La palabra agiasmos se traduce como santificación, agiasmos, y apolitrosis como redención. Estos términos describen la obra completa de Cristo en la vida del creyente. Es en Cristo que encontramos nuestra verdadera identidad y dignidad, no en las cosas que el mundo valora. San Agustín comenta que la elección divina de los humildes muestra que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y no depende de los méritos humanos. Esto subraya la absoluta gratuidad del amor de Dios y la necesidad de la humildad para recibir su gracia. La reflexión sobre este pasaje nos desafía a reconsiderar los criterios por los cuales evaluamos a nosotros mismos y a los demás. En un mundo que valora el éxito, el poder y la sabiduría humana, estamos llamados a reconocer que nuestra verdadera identidad y valor provienen de nuestra relación con Cristo. Esta relación nos libera
de la necesidad de buscar la aprobación del mundo y nos capacita para vivir según los valores del reino de Dios. Dios ha escogido a los humildes para confundir a los poderosos, y esto nos recuerda que su plan de salvación no sigue los caminos del mundo, sino los caminos de su amor infinito. Como creyentes estamos llamados a confiar en la gracia de Dios que nos capacita para ser testigos valientes de su amor y misericordia. ¿Qué podemos concluir de nuestra primera lectura? San Pablo nos exhorta a gloriarnos solo en el Señor, reconociendo que toda nuestra dignidad y valor vienen de Él. Esta enseñanza nos invita a vivir en humildad, confiando en la sabiduría y poder de Dios para guiarnos en nuestra misión como sus discípulos. Como San Agustín nos recuerda, no es por nuestras propias fuerzas que logramos la salvación, sino por la gracia que Dios nos concede en Cristo. Que este mensaje nos inspire a vivir una vida que refleje la justicia, santificación y redención que hemos recibido en Cristo y a ser testigos de su amor en el mundo. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta de San Pablo, le vamos a responder con el Salmo 32. Y nos vamos a alegrar con el autor sagrado para decir constantemente esta frase antífona: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Salmo 32 es un himno de alabanza y confianza en Dios que resalta su omnipotencia, justicia y fidelidad hacia su pueblo. En los versículos seleccionados se enfoca en la bienaventuranza de aquellos que confían en el Señor y en la protección que Él ofrece a quienes lo temen y esperan en su misericordia. Miremos la alegría y gozo en el perdón divino de este salmo. Este salmo refleja profunda alegría que experimenta el creyente al recibir el perdón de Dios. El salmista expresa un gozo que surge del reconocimiento de la misericordia divina, que absuelve al pecador de su culpa. Esta experiencia de perdón no solo libera del pecado, sino que también ofrece una paz duradera, aunque es importante recordar que las consecuencias del pecado pueden dejar cicatrices en la vida del creyente. Miremos el versículo 1, donde expone que es un poema de David. Dichoso el que es perdonado de su culpa y le queda cubierto su pecado. Aquí encontramos una palabra clave en hebreo, Ashrei, que traduce bienaventurado, o como comienza el salmo, dichoso. La palabra hebrea Ashrei, traducida como bienaventurado, se refiere a la felicidad profunda y duradera que proviene de vivir en comunión con Dios. Esta bienaventuranza no es simplemente un estado emocional, sino una condición espiritual de plenitud y paz que solo se encuentra en una relación correcta con el Señor. Un tema más que podemos titular: el poder de Dios y la confianza del justo. El Salmo resalta la omnipotencia de Dios, quien es justo en todas sus obras. Aquellos que reconocen la justicia divina y la alaban, experimentan la abundancia y la protección de Dios. La confianza en el Señor se convierte en la fuente de seguridad para el justo, quien sabe que la mirada benevolente de Dios está siempre sobre él. Miremos el contexto histórico: Israel y la protección divina. Históricamente, este salmo fue cantado por el pueblo de Israel como una declaración de la soberanía de Dios
sobre el universo y su fidelidad hacia Israel, su pueblo elegido. Esta fidelidad se extiende a todos los que son fieles a Dios, quienes pueden confiar que Él será su refugio y su salvador en tiempos de necesidad. San Agustín, al comentar los salmos, destaca que la alabanza a Dios es una respuesta natural de aquellos que han experimentado su bondad y misericordia. Para Agustín, la verdadera alabanza proviene de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y que reconoce su dependencia total de Él. Este salmo nos invita a hacer un examen de conciencia, a reconocer nuestros pecados y a acercarnos a Dios con un corazón contrito. La confesión sincera y el arrepentimiento nos permiten experimentar el perdón de Dios y mantenernos en paz con Él. Además, este salmo nos llama a confiar plenamente en la providencia divina, sabiendo que Dios cuida de nosotros y nos protege de todo mal. ¿Qué podemos concluir del Salmo 32? Es un poderoso recordatorio de la justicia, omnipotencia y misericordia de Dios. Nos invita a alabarlo, no solo con nuestras palabras, sino con una vida que refleje su justicia. Nos invita a alabarlo no solo con nuestras palabras, sino con una vida que refleje su justicia. Al confiar en el Señor, experimentamos la verdadera bienaventuranza y la protección divina. Con el salmista reconozcamos que es en Dios donde encontramos nuestra fortaleza y nuestro refugio, y respondamos con alabanza y confianza en su amor incondicional. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para la liturgia de este día es el Evangelio de San Mateo en su capítulo 25. Continuando Jesús con el discurso que inició porque los judíos ponían su confianza en el pasado, en las normas mosaicas y el templo, hoy nos dice: Dios ha dado a cada ser humano talentos para construir el mundo en que vive, para ir ganando el reino de los cielos con lo que Dios ha creado hasta el momento. Por tal razón, debemos conocer los planes de Dios para construir un mundo mejor. Somos sus empleados. Llegará el momento en que el Señor llegue a administrar lo que como empleados hayamos hecho. ¿Qué hemos construido? ¿Tú qué has construido? Porque para el final el Señor tiene preparada la empresa para reinar por siempre. ¿Podrá el Señor contar contigo en la construcción de un reino eterno? Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito en un contexto donde la comunidad cristiana se encontraba en la espera del regreso de Cristo. Este Evangelio, dirigido principalmente a una audiencia judía cristiana, busca mostrar a Jesús como el Mesías esperado, el nuevo Moisés que trae una nueva ley y el juez que vendrá a establecer su reino de justicia. En este sentido, el Evangelio de Mateo en su capítulo 25 y versículos del 14 al 30 forma parte del discurso escatológico, un discurso que va desde el capítulo 24 del Evangelio de Mateo e incluyendo el capítulo 25, donde Jesús enseña sobre el fin de los tiempos y la importancia de estar preparados para su segunda venida, lo que nosotros llamamos la parusía. En el texto que hoy hemos leído, Jesús narra la parábola de los talentos. Un hombre, antes de emprender un viaje, confía sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según su capacidad. Eso lo encontramos en el versículo 15. Los 2 primeros siervos invierten los talentos y duplican lo que se les ha dado.
mientras que el tercero, por miedo, entierra el talento y no obtiene ningún rendimiento. Al regresar, el Señor premia a los 2 primeros siervos por su fidelidad y trabajo, pero reprende al tercero por su pereza y temor, quitándole incluso lo que tenía y dándoselo al que tenía 10 talentos. Había una vez un águila joven que vivía en lo alto de una montaña. Su madre, antes de partir en un largo viaje, le dejó 3 plumas doradas y le dijo: con estas plumas podrás volar más alto que cualquier otra criatura, pero debes usarlas con sabiduría. La primera pluma fue entregada a su ala derecha, la segunda a su ala izquierda y la tercera quedó como una reserva especial. El águila, emocionada, usó las 2 primeras plumas para volar a nuevas alturas y explorar territorios desconocidos. Descubrió valles ricos en alimentos y lagos cristalinos donde podía beber y pescar. Compartió sus hallazgos con otras criaturas, convirtiéndose en un líder respetado. Pero el águila tenía miedo de usar la tercera pluma. Pensaba: ¿y si se rompe? ¿Y si la pierdo? Mejor la guardo donde nadie pueda encontrarla. Así que escondió la pluma en su nido y nunca la usó. Con el tiempo, las 2 primeras plumas comenzaron a desgastarse. El águila ya no podía volar tan alto ni tan lejos. Se volvió insegura y evitaba aventurarse lejos de su nido. Un día, durante una tormenta, el águila perdió su nido y todo lo que había escondido en él, incluida la tercera pluma dorada. Lamentándose, se dio cuenta de que si hubiera usado esa pluma desde el principio, habría descubierto nuevos horizontes y alcanzado alturas aún mayores. Pero su miedo la había dejado sin nada. La moraleja de la fábula es clara: los dones y talentos que recibimos no están destinados a ser ocultados o reservados por miedo. Como el águila, si no usamos plenamente lo que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de perderlo. El miedo y la falta de confianza nos pueden privar de las bendiciones y oportunidades que podrían haber transformado nuestras vidas y las de los demás. Profundicemos en los versículos. El versículo 4 dice: es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. El autor sagrado utiliza en griego la palabra doulos, que lo podemos traducir como siervo o esclavo, daulos, que resalta la relación de obediencia y servicio de los creyentes que los creyentes deben tener hacia Dios. Miremos el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. El autor sagrado utiliza en griego talanton. Se refiere a una gran cantidad de dinero. Un talento equivalía aproximadamente, oído, al salario de 20 años de trabajo. En la parábola, el talento simboliza los dones, oportunidades y responsabilidades que Dios otorga a cada persona. Versículo 24. Llegándose también, el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Veamos el versículo 25. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.
El autor sagrado utiliza phobeomai, que significa temer o tener miedo. Este término se aplica al tercer siervo, cuyo temor lo paraliza y lo lleva a esconder el talento, lo que representa una falta de fe y confianza en Dios. En este relato que hoy hemos proclamado de una parábola, tenemos simbolismo y gran numerología. Examinemos. El número 3 de los 3 siervos en la Biblia a menudo simboliza plenitud o totalidad en un contexto determinado. Aquí representa los distintos tipos de respuestas que los creyentes pueden tener ante los dones de Dios, aunque el número 3 también simboliza la presencia de Dios. El talento, como símbolo, es particularmente rico. Representa no solo riquezas materiales, sino también dones espirituales, habilidades y oportunidades que Dios concede a cada persona según su capacidad. La multiplicación de los talentos por los primeros 2 siervos simboliza el crecimiento espiritual y la fidelidad, mientras que el enterramiento del talento por el tercero representa el rechazo de la misión y el potencial otorgado por Dios. La parábola enseña que Dios espera que sus siervos, los creyentes, usen activamente los dones y oportunidades que les ha confiado para su gloria y el bien común. La recompensa de los siervos fieles destaca la promesa de Dios de que ellos, que son responsables y diligentes en sus tareas, recibirán más bendiciones y responsabilidades en su reino. San Jerónimo, en su comentario sobre este pasaje, enfatiza la necesidad de estar vigilantes y activos en la vida cristiana, subrayando que la fe sin obras es estéril. La fidelidad en las cosas pequeñas se convierte en una preparación para las responsabilidades mayores en el reino de los cielos. Hoy en día este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando los talentos y dones que Dios nos ha confiado. En un mundo que a menudo valora la seguridad y el confort sobre el riesgo y la fe, la parábola nos invita a ser valientes, a invertir nuestros dones en la construcción del reino de Dios y en el servicio a los demás. La pereza espiritual y el temor no deben tener lugar en la vida del creyente. Al igual que los primeros 2 siervos, debemos ser activos y fieles utilizando nuestros recursos y habilidades para cumplir la misión que Dios nos ha dado. En un mundo en constante cambio, ser fieles con lo que se nos ha dado es crucial para ser partícipes del reino de Dios. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que se nos propuso para el día de hoy? En la parábola de los talentos que hemos proclamado del Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, versículos del 14 al 30, nos ofrece una profunda lección sobre la responsabilidad, la fe y la fidelidad. Nos recuerda que cada don que hemos recibido es una oportunidad para crecer y servir en el reino de Dios. La fábula del águila nos ilustra el peligro de permitir que el miedo nos paralice y nos impida usar plenamente los talentos que Dios nos ha confiado. Al final seremos juzgados no solo por lo que hemos recibido, sino por lo que hemos hecho con ello. Que esta reflexión nos inspire a vivir con valentía, fe y compromiso en nuestra jornada cristiana. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Si le pareció interesante esta reflexión, le invito allá en el canal de YouTube poner manito arriba.
Y no se le olvide compartir, alguien lo puede necesitar. Recuerde que compartir es evangelizar. Y si en mi canal de YouTube aún no se ha inscrito, le invito a suscribirse para que tan pronto hagamos pública alguna reflexión más, seas tú el primero en recibirla. Bendiciones, felicidades.